Soy Iván Aroncefelín Hernández, magistrado federal en retiro y además rector del IHP. El día de hoy estamos de manteles largos, comenzando de hecho estas pláticas, Roberto, para que la gente conozca lo que es el proyecto de IHP, para que conozca también lo que somos y también el calado de los maestros que vamos a tener. Tenemos con nosotros al señor juez en retiro, Roberto Pozán Tornero. Bienvenido, Roberto. Gracias, estimado amigo. Muy contento de estar acá contigo y con todo tu público. Muchas gracias. Pues Roberto, te comento que como tú ya lo sabes, ya has venido a IHP, nuestro panorama, nuestra forma de ofrecer al público este servicio es que vamos a tener una ramificación, vamos a ofrecer una ramificación académica de docentes que son juzgadores federales en retiro y en activo, y también por otro lado un canal dirigido al humanismo directamente, me refiero a una ramificación de humanismo, donde vamos a tener también psicólogos expertos que nos den esta función. Poco a poco vamos a ir explorando esta cuestión, explicando a la gente este panorama. Los cursos ya directamente, ya nuestra oferta académica en sí, masterclasses, entre otras cosas, vamos a comenzar el 10 de agosto prácticamente, Roberto, y va a estar bastante interesante. Y el día de hoy vamos a dar un adelanto, digámoslo así, de lo que vamos a tener como docentes, como les decía hace un momento, y vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante en boga, pero además trascendental por la naturaleza que existe en la actualidad con las reformas al Código Fiscal de la Federación, entre otros panoramas al respecto. Los delitos fiscales. Estos delitos fiscales, déjenme les explico un poco para darles un contexto. Roberto fue un gran juzgador, es un gran abogado, es una persona con mucha experiencia que manejó asuntos bastante interesantes. Si bien los delitos fiscales pueden acontecer en toda la República en particular, sí puede haber mayor, constancia de este tipo de delitos en cuanto a que llegan a los tribunales federales en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, Roberto fue un juzgador federal muy renombrado, adscrito aquí a la Ciudad de México, y es una persona muy, muy docta en el tema en particular, y de manera gratuita y sin ningún interés más que, desde luego, difundir la información, está presente con nosotros. Roberto, cuéntanos un poco de lo que ha acontecido últimamente y lo que significa o la importancia de los delitos fiscales, por favor, al público que nos está viendo. Gracias, querido amigo. Bueno, nuevamente agradecer a IPH la invitación y invito a toda la gente a que siga la página y sobre todo que siga pues el contenido que hay para la oferta educativa. Y bueno, querido amigo, pues mira, como bien lo dices, gracias por la presentación. Yo fungí como juez penal federal en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México tiene una carga laboral muy particular. Muchos delitos relacionados con corrupción, estos que se denominan de cuello blanco, ¿no? Claro. Dentro de los cuales pues encontramos precisamente la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada. Como bien lo comentas, son delitos del orden federal, están previstos en el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto dota de competencia a los órganos del Poder Judicial para conocer de este tipo de delitos. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque está llena de industria, está lleno de personas físicas con actividades empresariales, personas jurídicas que Claro. se desarrollan bajo esta misma actividad, y por lo tanto, pues es un tanto concurrente, de hecho, muy concurrente. El Centro de Justicia en el Reclusorio Norte, donde yo estaba adscrito, tenía una importante carga laboral en relación con imputaciones por este tipo de delitos. La gama de delitos que contempla el Código Fiscal de la Federación, pues es muy amplia. Me gustaría acotar a defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, que desde mi perspectiva, y siempre lo dije cuando estaba todavía en funciones como juez penal federal, y ahora desde el litigio privado, siento la obligación jurídica de verdad de compartir las experiencias que yo tuve en el Centro de Justicia Penal Federal y que ahora los veo desde otra perspectiva. Claro, de eso se trata, de que nos compartas lo que has vivido. Uh-huh. Sí, mira, en principio, ¿qué es la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada? Son delitos especiales. ¿Por qué delitos especiales? Porque no se contemplan en el Código Penal Federal, sino que se contemplan en una norma
que parece que tiene tintes administrativos, como es el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, tiene un apartado donde regula los delitos en particular, plazos de prescripción muy específicos, plazos de preclusión específicos, formas de intervención en particular, y que esto se empieza a regular a partir del artículo 100, más o menos, en adelante. Entonces, yo siempre he dicho que estos delitos son trajes a la medida. Se cuecen completamente aparte, tanto en su forma en que prescribe un delito, que vamos a hablarlo un poquito más adelante, Claro. cómo funciona y qué es una prescripción, y también en cómo se integran este tipo de delitos. Entonces, pues a mí me gustaría comentarte a ti y sobre todo a tu público, cuáles son los grandes retos o las áreas de oportunidad que yo he visto en la integración de este tipo de delitos, en la forma en cómo pueden prescribir, cómo el Estado, hasta dónde puede ejercer este jus punendi, este derecho de investigar y de sancionar a alguna persona, estimado rector. Sí, fíjate, Roberto, este panorama es bastante interesante porque, como lo sabe la gente, los abogados y los que no son de materia jurídica, es importante que lo sepan, hubo reformas bastante importantes en materia fiscal. Siempre se ha tratado de, hay una libertad configurativa para el legislador para que pueda crear abiertamente tipos penales sin mayor, bueno, con escrutinio laxo de un juzgador y de la Suprema Corte, desde luego, al analizar estas legislaciones. Pero esto también tiene otra cara de la moneda, porque ahora ya los delitos tienen una mayor envergadura, hay más, por llamarlo así, poderío de facultades de las autoridades. Podemos incluso ver las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Podemos hablar de las reformas que comenzaron a partir del 1 de enero de este año, donde ya se establecen diferentes figuras, como por ejemplo la visita express, por ejemplo, la negativa para poder acceder a registrarse en el RFC, entre otros panoramas más muy complicados, el recurso de revocación que ya no existe, entre muchos panoramas bastante importantes en materia fiscal. La intención bueno, no fue intención, de hecho, se aterrizó que los delitos de aprobación fiscal equiparada y también genérica y también contrabando presunto y falsificación de CFDIs entraron a la delincuencia organizada, me refiero al artículo 2 de la ley federal, y la Suprema Corte tuvo que expulsarlos a partir de la acción de inconstitucionalidad 130-2019 y 136, su acumulada. Entonces siempre ha habido un intento del Estado por dar mayor poderío, por llamarlo así, mayores facultades a las autoridades en esta materia fiscal. Efectivamente, esos delitos fiscales son bastante complicados porque el contribuyente está teniendo cada vez mayor restricción a sus derechos en cuanto a estas reformas. Nos gustaría, Roberto, que nos dieras más o menos un balance de, bueno, evidentemente estamos hablando que son delitos, como ya lo dijimos, de mayor envergadura para efectos de control del Estado, porque la materia de impuestos le interesa al Estado, desde luego, que sea muy protegida. Ha habido un tema bastante importante respecto de, lo dijiste hace un momento, de la prescripción y la preclusión de estos delitos. A pesar de que es algo que está muy explorado, hay muchas dudas al respecto. Los que son abogados sabrán que este tema no es sencillo. Sin embargo, si pudiéramos desmembrar los criterios jurisprudenciales, las últimas interpretaciones que se han hecho, estos artículos del 100 en adelante, que hablan de esta cuestión, sería muy importante que nos pudieras explicar cómo se debe entender la prescripción en materia de delitos fiscales, por favor. Roberto. Claro que sí, amigo. Sí, es un tema bastante complejo y me parece que es también una muy buena herramienta para los abogados, llámese litigantes, incluso juzgadores que puedan llegar a tener este tipo de asuntos fiscales. O sea, me parece que a cualquier operador jurídico se le puede presentar un problema jurídico relacionado con la prescripción. Y bueno, ¿qué entendemos fundamentalmente como prescripción, ¿no? Es la pérdida de la facultad del Estado para ejercer este jus puniendi solo por el simple transcurso del tiempo. Pero si nosotros nos remitimos al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 100, este famoso artículo 100, porque casi en todas las legislaciones penales vamos a encontrar en el 100 o muy cerca lo relacionado a la prescripción. Claro.
Entonces, el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, entre otras cuestiones, habla de dos figuras jurídicas, la preclusión y la prescripción. ¿Qué se entiende por la primera, por preclusión? Es el derecho que tiene quien es víctima u ofendido de formular su denuncia o querella ante el agente del Ministerio Público. Si no lo ejerce en un lapso, entonces perderá este derecho, no el Estado, sino la víctima u ofendido. Claro. En tratados de materia fiscal, el propio artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en términos generales, establece que la hacienda pública, en todos los delitos previstos en el 105, 108, 109, y me parece que el 110 también, va a tener de suyo la calidad de víctima o ofendido. Entonces aquí ya tenemos un parámetro un poco más claro. Es la hacienda pública quien va a tener en delitos fiscales esta calidad y que por lo tanto, en principio, goza de un plazo para formular una denuncia o querella ante la institución ministerial para dar esta famosa noticia criminal. Claro. Habrá que diferenciar este plazo de preclusión, que es, insisto, de la víctima ofendido, y el plazo de prescripción, del que aborda el segundo párrafo de este artículo 100 del Código Fiscal en comento. Y establece que el plazo de prescripción va a operar de acuerdo al término medio aritmético de la pena prevista para el delito. Parece que es un juego de palabras, pero en términos muy sencillos, ¿qué es? Bueno, el Estado, una vez que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de esta denuncia o querella, va a tener cierto tiempo para ejercer la acción penal. Y de acuerdo al artículo 211, me parece, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acción penal se puede ejercer a través de 3 vías, que es a través de la citación, cuando pide la Fiscalía al órgano jurisdiccional que cite a una persona para que le formule imputación, o bien que esta persona sea pues llamada a juicio, por decirlo, a la audiencia a través de una orden de comparecencia, o bien cuando se justifiquen razonablemente la existencia de elementos para suponer que ocurrió un delito, un hecho con apariencia de delito y la probable intervención, bueno, lo podrá hacer a través de la orden de aprehensión cuando exista esta necesidad de cautela, que ya ese es otro tema también bastante interesante. Entonces, en tratándose de prescripción, va a contar la Fiscalía, en términos generales, con el término medio aritmético de la pena que prevé el delito para llevar este asunto ante el juez. Y voy a poner un ejemplo bastante burdo. Por favor. Vamos a suponer que X delito fiscal trae una pena mínima de 1 año y una pena máxima de 3 años. Para sacar el término medio aritmético tenemos que hacer una suma. La pena mínima con la máxima suman 4 años. El término medio aritmético sería 2 años. Claro. En tratándose de delitos fiscales, y por eso digo que es un traje a la medida, el plazo de prescripción no puede ser menor a 5 años. A diferencia, por ejemplo, de los delitos previstos en el Código Penal Federal o en otras entidades, que el plazo mínimo de prescripción es de 3 años. Claro. Entonces, volviendo a este ejemplo un tanto burdo, la Fiscalía tendría 5 años como mínimo para poder llevar este asunto ante un juez, judicializar el asunto. Es, en términos generales, es la preclusión, el derecho que tiene la hacienda pública para poner del conocimiento a la Fiscalía que se cometió un delito, y por otra parte, cuando la Fiscalía ya conoce de esta denuncia o querella, cuenta con un término medio aritmético para llevar el asunto ante un juez, y de aquí se desprenden varios matices distintos. Claro, sí, de hecho, suena muy congruente lo que dices. Primeramente es un término para la persona, ya sea física o moral, incluso moral oficial como Hacienda, para poder denunciar. Ese término no puede, digamos, ser castigado el Estado, me refiero al Estado como un ente en general, no como Hacienda, porque este primer término es para la persona que va a denunciar. Después, ya que denuncia, claro, entonces ya viene el término para el Estado, para el Ministerio Público, para ejercer la acción penal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Roberto, si una persona, perdón, si Hacienda en particular, ya se le pasa el término de precluye su derecho para poder denunciar, el término para denunciar se le pasa? Entonces, el segundo término, que es el de la prescripción, ya no subyace, ya no existe, porque el primero estaría
recluido. ¿Es correcto esto? Sí, sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y entramos también a otro tema bien interesante. Por eso los delitos fiscales son tan complejos. Porque como bien dices, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no formula dentro de este plazo de, de 5 años su denuncia o querella, pues entonces el asunto ya no va a prosperar. Ahí la propia víctima asumiría la responsabilidad de que el Estado ya no puede, el asunto ya no podría ser investigado por el Estado. Desde luego se actualizaría una causa para decretar el sobreseimiento, si es que ya hubo una carpeta de investigación, y que redundaría en un ejercicio de la acción penal. En materia fiscal, vimos que son 5 años y me gustaría empezar a sembrar aquí Por favor. algunos temas importantes, porque como si nos da oportunidad de charlar en relación con lo propio, vamos a tratar de abordar los criterios que ha desarrollado la Corte en relación con todo esto, cómo se integran este tipo de delitos, y vamos a analizar algunos casos en particular, cómo desde mi perspectiva y de manera muy respetuosa, algunos tribunales se apartan de estos criterios que ya ha fijado el Pleno de la Suprema Corte en jurisprudencia vigente, el Pleno, así como las salas, y están resolviendo algunos casos de una manera, desde mi punto de vista, muy sui generis, y que podría ser muy útil para que los abogados lo tomen en consideración, los propios fiscales lo tomen en consideración, propias personas juzgadoras que están en funciones lo tomen en cuenta al momento de emitir sus determinaciones. Este plazo de preclusión, y seguramente tú lo tienes en la mente, ¿por qué será de 5 años en materia fiscal? ¿Por qué no es de 3 años, como en el Código Penal Federal, Claro. y aquí es de 5 años? ¿A qué nos suena esto? Evidentemente las facultades de comprobación, previstas en el artículo 43, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que la autoridad hacendaria puede hacer revisiones anteriores hasta 5 años. Claro. Por eso es que tiene sentido estos 5 años como plazo mínimo, como plazo máximo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda formular esta querella. Como tú bien lo dices, si no lo hace dentro de este plazo, pues el asunto, digamos de alguna manera, estaría muerto prácticamente. Y aquí entramos en otro tema, querido amigo. La Secretaría de Hacienda es un órgano muy grande, ¿no? Delega facultades específicas, por ejemplo, en tratándose de contribuciones en el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, es el Servicio de Administración Tributaria quien en todo caso se podría percatar de que se está cometiendo algún delito relacionado con la materia fiscal. Nada más. Así lo destacó la Corte en la jurisprudencia CL del 2000. Fíjate, desde esa fecha, la Corte analizó un tema muy importante, porque parecería que este tema de los delitos fiscales aborda dos actividades. Una del Ministerio Público como investigador y otra propiamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT para realizar investigaciones también en materia de contribución. Entonces, ahí lo que se plantea es que, oye, en los delitos fiscales, la Fiscalía, el Ministerio Público no invade esferas que son competencia exclusiva de la vía administrativa. La Corte resuelve que no. Dice que no, porque si bien el Servicio de Administración Tributaria es el único ente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que puede obtener información relacionada con posible comisión de delitos fiscales, eso no impide al Ministerio Público que continúe investigando. A partir de este criterio surge otro bastante interesante y me parece que estamos obligados todos a leer esta ejecutoria, es la 316 de 2013, en donde dice, oye, a propósito del plazo de 5 años, ¿cuándo se va a enterar la Hacienda de que se está cometiendo un delito fiscal? A través de un dictamen técnico contable emitido necesariamente por el Servicio de Administración Tributaria. Claro. Claro que es cuando ya se tiene conocimiento y puede computarse objetivamente el término. Así es. Así es. Entonces, a partir de la comisión del delito, aquí es algo bien importante. Se comete un delito y el propio artículo 102, el propio 100, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, recordemos que hay delitos instantáneos, continuados, permanentes, y hace una remisión, este artículo 100, al Código Penal Federal, claro, al 102, que establece los plazos de prescripción.
para el plazo de prescripción, ¿eh? Por eso te digo que es bastante sui generis la materia fiscal. 102 y 105. Exacto, 102 y 105. Entonces dice, a ver, vas a empezar a computar el plazo de preclusión desde que se cometió el delito. Pero la Secretaría tiene 5 años para emitir este dictamen técnico contable. Es decir, si yo en mi ejercicio fiscal de 2018 falseé información, que es la defraudación fiscal equiparada, o si la omití, la defraudación fiscal propiamente dicha, le va a correr el término a la Secretaría de Hacienda para que formule su denuncia o querella desde que se cometió el delito, cuando yo presenté mi declaración en 2018, ¿no? Claro. Que es en marzo, en mayo, los Sí. contadores nos pueden auxiliar. Abril, Abril. Así es. Ahí es donde se comete el delito y ahí tiene 5 años. Entonces tendría 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hasta el 2023, dentro de este plazo de 5 años, se podrá presentar este dictamen técnico contable. Es decir, si lo presentas en el último año, en el año 5, en el 2023, todavía estaría dentro de tiempo para que formule querella la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que delega esta facultad en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y por eso vemos algunos asuntos que tienen quizás 10 años de que se cometieron los eventos o el hecho punible, porque es el año correspondiente o los años correspondientes, corrijo, a el dictamen correspondiente, más el término de preclusión, más el de prescripción. Entonces es algo que se vuelve muy grande. Sí, y justamente, querido amigo Iván, aquí es otro tema bien importante, porque de la simple lectura del artículo 100, comentamos que se desprenden 2 figuras jurídicas, preclusión, prescripción, ya vimos en términos generales a qué se refieren, y esto generó una gran controversia en los tribunales del país. ¿Cómo deben de computarse estos plazos? Se computan tanto la preclusión como la prescripción de manera paralela, es decir, de manera simultánea, o bien de manera sucesiva. Claro. Primero uno, después el otro. Esto generó una gran discusión en el país y es fecha que se sigue debatiendo lo propio, por una cuestión muy particular. Fíjate que un tribunal de la Ciudad de México, del primer circuito, que a veces, y no de manera general, permean los criterios de Ciudad de México en relación con otros circuitos, aunque hay circuitos, o había, no sé todavía cómo está ahorita la elaboración de jurisprudencia, por los circuitos a partir de la nueva integración de los órganos jurisdiccionales. Pero bueno, en términos generales, permea todavía los criterios de la Ciudad de México. Entonces, un tribunal determinó a través de una sentencia que estos criterios, que estos plazos corrían de manera paralela. Es decir, los 5 años de preclusión y el término medio aritmético de prescripción corrían de manera paralela. Eso parecería que pues, sería benéfico para las personas imputables. Claro. Porque parecería entonces que el plazo para que operara la prescripción podría ser más reducido. Otro tribunal del primer circuito también se aparta de ese criterio en una sentencia y emite además una tesis aislada. En esa tesis aislada dice, no, a ver, hay que optar por un criterio subjetivo, así lo denomina, en el que diferencia, como el artículo 100, de acuerdo a su nueva redacción, porque este artículo fue reformado, si no mal recuerdo, en 2012, se reforma en 2012 y hace una separación categórica de párrafos. Un párrafo para la preclusión, otro párrafo para la prescripción. Entonces, este tribunal interpreta estos párrafos y dice, a ver, no, lo que quiso el legislador es un plazo para preclusión y un plazo para prescripción. Por lo tanto, debe ser sucesiva la contabilización de estos plazos. Es decir, la Hacienda Pública tiene el plazo de 5 años para presentar su denuncia o querella. Ya vimos que tiene que estar sustentada en un dictamen técnico contable. Así lo estableció en esta jurisprudencia que derivó de la contradicción de criterios 316 de 2013, categóricamente, porque dice que el SAT es el órgano específico para poder indagar acerca de posible comisión de delitos fiscales, simplemente porque es quien ejerce las facultades de comprobación. Dice que de otra manera no podría el Estado enterarse de que está cometiendo un delito si no es por facultades de comprobación. Artículo 42, fracción tercera. Entonces,
Ejercida, transcurridos estos 5 años, y si dentro de estos 5 años se formula la querella, entonces dice este tribunal que empiece el plazo para que opere la prescripción, cuyo término medio aritmético sería la regla general, y si me permites más adelante platicar acerca de las excepciones a que se incremente posiblemente este plazo. Sí, no, de hecho, si quieres abordamos este tema para cambiar a otro esquema en particular de estos delitos. Háblanos de la interrupción de la prescripción, es decir, ya se formuló una declaratoria de prejuicio, querella o denuncia, y entonces comienza a correr el término de prescripción. Medio aritmético lo dijiste muy bien. Háblanos de cómo se interrumpe esta cuestión y qué tanto se interrumpe para sumarle a todo el plazo que tiene Hacienda para, bueno, en este caso ya el Ministerio Público, para ejercer la acción penal contra una persona. Fíjate que es formidable. Este criterio del que te estoy hablando, que aborda estos temas, se fue a una contradicción de tesis. Contradicción de criterios. Claro. Ahora con la ley de amparo de 2013, cambia, ya son contradicción de criterios, ya no es necesario que haya una tesis aislada y una jurisprudencia, no, con que haya una sentencia y unos criterios. Un precedente obligatorio. Unos precedentes pueden competir. Claro. Entonces, se trata de analizar en el mismo tema jurídico, un tribunal llega a una conclusión, otro, se analiza en el entonces Pleno de la Ciudad de México, del primer circuito. ¿Qué pasó con esa determinación? La verdad es que no lo sabíamos hasta hace muy poco, porque se resuelve en una contradicción de tesis 3 de 2021. Nunca se publicó. Todavía en 2025 yo entraba al JUS para ver si ya se resolvió, no se había resuelto. Entonces me di la tarea de hacer una investigación total que di con el secretario que elaboró ese proyecto y me lo compartió. Finalmente, lo que pasó es que se perdió, porque después este Pleno de la Ciudad de México cambia a Pleno Regional Centro-Norte, claro, en materia penal, después vuelve a cambiar a Pleno Regional Centro-Norte en materia de trabajo y penal. Y pues por ahí se perdió este precedente. Propiamente nunca fue publicado, pero existe ese precedente. ¿Y cuál es el criterio que opta? Palabras más, palabras menos, el sucesivo. Primero va preclusión y después va la prescripción. Zanjado ese tema, abordamos lo que me comentas, bastante interesante porque parecería un juego incluso hasta de palabras, ¿no? Claro. Nos vamos ya al plazo de prescripción, término medio aritmético, ¿no? El artículo 100 nos remite a las reglas de prescripción del artículo 105 del Código Penal Federal, que habla de este término medio aritmético, el cual no va a poder ser menor a 5 años. Y vamos a suponer que casualmente nuestro caso hipotético tiene una pena menor de 2 años y una máxima de 8. La sumamos, son 10, término medio aritmético 5. Entonces, en teoría, en 5 años es lo que tendría el agente del Ministerio Público para recabar toda la información y judicializar el asunto a través de estas 3 vías que ya platicamos. Claro. Pero hay ocasiones, hay supuestos muy específicos en los cuales se puede interrumpir este plazo de prescripción. ¿Y qué es la interrupción? Se rompe, se interrumpe y comienza de ceros, no es una suspensión. Pero el artículo, como hace una remisión el Código Fiscal de la Federación al Código Penal Federal, el Código Penal Federal en el artículo 110 establece bajo qué supuesto se puede interrumpir el plazo de prescripción. Y dice, entre otras cuestiones, por actos de investigación que practique el agente del Ministerio Público. En todos los casos, no hay una regla específica que se encuentra contemplada en el artículo 111 del Código Penal Federal, que establece, a ver, palabras más, palabras menos, sí se puede interrumpir siempre y cuando estos actos de investigación se hayan practicado, y ahí va, dentro de la primera mitad del término medio aritmético. Es decir, a este término medio aritmético de 5 años, lo partimos por la mitad, entonces, se interrumpirán actos de investigación del Ministerio Público sí y solo si las investigaciones se realizan dentro de la primera mitad, dentro de los 2 primeros años. Y nos preguntaremos, ¿por qué solamente en los 2 primeros 2 años y medio? Pues porque si no, imagínate, estaríamos perpetuando la investigación al infinito prácticamente, ¿no? Si realizamos cualquier acto, si el Ministerio Público en cualquier momento realizara actos de investigación, interrumpiría.
3 años después, otro acto de investigación, interrumpe. Otros 3 años después, interrumpe. Entonces, en términos generales, estimado Iván Seferín, esa es la razón por la cual se podría, en todo caso, interrumpir un plazo de prescripción. Bien, gracias por esta aclaración, Roberto. Hay otro tema bastante interesante que es la calidad de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda como víctima u ofendido. Porque por antonomasia el artículo 108 del Código Nacional establece lo que es una víctima ofendido, muy grosso modo. La víctima es quien resiente directamente y el ofendido quien indirectamente lo resiente. Vamos, Ley General de Víctimas, podemos ver un potencial, por ejemplo, en los secuestros, el que entrega el dinero, ¿no? Pero de alguna manera no encuadraba este supuesto en la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda no es un sujeto pasivo. La Secretaría de Hacienda no es el dinero de Hacienda. Hacienda administra el dinero del erario público. Entonces decían, ¿cómo puede ser que Hacienda pueda tener una calidad de víctima ofendido si no es el sujeto pasivo, no es la federación que tiene una cuestión de detrimento patrimonial directamente porque no es el dinero de Hacienda? Entonces, este panorama fue bastante complicado, con los años se fue aclarando, con la propia regla que establece en 108, en el último párrafo del Código Nacional, que establece que víctima ofendido será víctima quien resiente la acción directa e indirectamente el propio ofendido. Pero el último párrafo del 108 establece que será víctima ofendido, además, las personas o los entes en particular que señalen otras legislaciones. Grosso modo dice esto el Código Nacional y nos remite al artículo 92 del Código Fiscal, que dice que Hacienda es víctima ofendido para efectos de estos delitos. Es decir, es una figura bastante peculiar donde no es pasivo Hacienda, no resiente directamente el daño, pero es víctima ofendido por motivación de la propia legislación. Esto incumbe entonces que Hacienda, Roberto, puede tener derecho a promover juicio de amparo como si fuera un gobernado en procesos penales federales y todo lo que tenga que ver con ellos como víctima ofendido. ¿Esto es así? Sí, sí, bastante interesante lo que comentas, estimado Iván, porque hay muchas personas que no habían reparado justamente en esta parte infine del 108, ¿no? En esta parte final donde establece que tendrá esta calidad conforme a la ley. Y efectivamente, fíjate que me hiciste recordar ahorita cuando estaba en mis tiempos en el Centro de Justicia, recibimos muchas impugnaciones de este artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para bien o para mal, surge esta jurisprudencia obligatoria para el Centro Norte, la 2028-008, okay, que se relaciona con que la gente del Ministerio Público es el único ente del Estado que está facultado para reconocer la calidad de víctima u ofendido a quien, por ejemplo, denuncia, y que por lo tanto los jueces en estas impugnaciones del 258 no están facultados para otorgar esa calidad en la audiencia. Dice el Pleno Regional Centro Norte que hacer lo propio implicaría que invadiera, o más bien, implicaría que atendiera cuestiones que no tienen que ver con la impugnación. Entonces recuerdo que tuve en una ocasión un asunto donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una impugnación, se ostentaba precisamente con el carácter de víctima ofendido. El agente del Ministerio Público en esa audiencia, haciendo uso o mal uso de esta jurisprudencia 2028-008, dice, no, yo no le tengo por reconocida la calidad de víctima o ofendido. No obstante, este criterio de la Corte, corrijo, del Pleno Regional Centro Norte, dice que es una facultad exclusiva de la agente del Ministerio Público, pero hay que tomar en cuenta la corriente doctrinal que desarrolló la Corte en relación con la calidad activa, que puede ser ad processum o ad causam, es decir, el trato procesal que se les da, o bien al fondo sustantivamente. Sin embargo, pues esta jurisprudencia obliga a los jueces a que no se metan con esos temas, porque es una facultad meramente, es un atributo exclusivo de la Fiscalía. Entonces le pregunto, oye, Fiscalía, ¿tienes reconocida la calidad del Ministerio, de la Secretaría? No. Y evidentemente la Secretaría de Hacienda se va al amparo contra mi determinación, porque yo tuve que declarar improcedente este recurso en la medida en que, aun y cuando yo pudiera visorar que legalmente sí tenía la calidad por disposición normativa, tenía por otro lado una jurisprudencia que me decía que no podría ir más allá, porque dice
esta jurisprudencia en algún párrafo, por ahí del 103 más o menos, dice que ese reconocimiento debe estar expreso por parte de la gente del Ministerio Público. Entonces había una disyuntiva, ¿podría yo meterme o no podría meterme? En ese asunto recuerdo que decidí no hacerlo, dejar expedita las facultades de la Fiscalía para inconformarse, y efectivamente promovió un juicio de amparo, se justificó que tenía legitimación para lo propio, finalmente se le concedió el amparo para el efecto de que se le reconociera la calidad, porque se derivaba precisamente de un precepto de ley. Es muy interesante. La verdad es que estos temas de delito fiscal, Roberto, van a dar o dan para mucho, mucho tiempo. Vamos cerrando un poco esta plática porque es una probadita un poquito de lo que va a haber aquí en IHP. Pero fíjate que hay un tema bastante interesante, la información del secreto bancario. Como sabemos, el secreto bancario solamente tiene acceso diferentes autoridades. Entonces, ¿qué sucede con el secreto bancario? Anteriormente, según el artículo 142 del Código Nacional, se podía pedir, el Ministerio Público podía pedir información bancaria de nosotros sin orden judicial. La Suprema Corte declaró esta cuestión inconstitucional. Veamos las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 de 2014, que se publicaron el 25 de junio de 2018 en el Diario Oficial, donde dice que este artículo es inconstitucional. Dicho en palabras sencillas, el Ministerio Público no puede pedir a la Comisión Bancaria información directamente si no es mediante orden judicial. Sin embargo, los últimos criterios dicen que, pero la Secretaría de Hacienda sí puede. Y sí puede hacerlo sin orden judicial, siempre y cuando haya una cuestión relativa a facultades de comprobación, que todavía no se inicie la propia denuncia penal, digámoslo así. Hacienda puede pedir porque está facultada para pedir información bancaria sin orden judicial. Este panorama es bastante interesante porque entonces quiere decir, Roberto, que Hacienda puede pedir información bancaria de nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Esto es correcto, ¿verdad? Sí, coincido contigo. Efectivamente, este artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito se declara inconstitucional y dice, a ver, ¿no? Sí es constitucionalmente válido que las autoridades hacendarias pidan información cuando se relacionan con aspectos administrativos, pero no el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque entonces requería un control judicial previo. Un juez ex ante tiene que analizar si se va a vulnerar este derecho al secreto bancario o no, y si hay material suficiente para hacerlo. Y esto ha ocasionado todo un tema, porque este dictamen técnico contable, curiosamente del que hablamos hace un momento, que va a ser la base para que la Fiscalía pueda denunciar, ¿qué va a acompañar este dictamen técnico contable? Toda la información que obtuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por virtud de requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de información bancaria. Finalmente, ¿se desahoga propiamente en el proceso? Bueno, no se desahoga propiamente en el proceso, pero forma parte del paquete de información que constituye este dictamen técnico contable. Bastante interesante. Bastante interesante, y sí, efectivamente, la Ley de Instituciones de Crédito, el 142, y nos se da una cuestión bastante peculiar, porque entonces vamos a ver panoramas. Panorama 1, si la Secretaría de Hacienda está pidiendo información bancaria sin que se inicie ninguna denuncia penal, es decir, solamente con facultades de comprobación, lo puede hacer sin orden judicial. Pero el Ministerio Público no puede, porque ya se inició un proceso penal que está revestido de derechos procesales y sustantivos en favor del gobernado. Pero por otro lado, si la Secretaría de Hacienda sí recaba información bancaria y se da cuenta que se cometió un delito y lo envía al Ministerio Público, me refiero en denuncia con los anexos correspondientes, es legal esta información y no se requiere que el fiscal tenga que ratificar porque ya en origen se había pedido. Entonces estamos hablando, nuevamente caemos en la cuestión en particular de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada vez tiene mayores facultades de investigación, ahora de bloqueo de cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde el amparo anteriormente, como lo sabes, según la propia jurisprudencia de la segunda sala, establecía que se podía tener una suspensión en amparo con efectos restitutores para que pudiera retirar el dinero la propia persona, el quejoso, si no venía de una orden judicial el bloqueo, ni de una cooperación internacional, la UIF por sí sola lo hiciera. Sin embargo, ahora con las últimas pronunciamientos, el último pronunciamiento de la Suprema Corte, ya la UIF puede bloquear cuentas bancarias sin que medie
una cooperación internacional ni orden judicial, y la suspensión de amparo ya no tiene efectos de que se pueda retirar el dinero. Entonces, cada vez la Secretaría de Hacienda va teniendo mayores elementos para poder concentrarse en recaudar impuestos, perseguir delitos fiscales Sí. y congelar cuentas bancarias, entrar a la información del secreto bancario, y cada vez es más complicado ese tipo de litigios, por llamarlo así, contra el Estado en particular. Para concretar la plática, para finalizar y concretar, claro, la plática de hoy, Roberto, ¿qué te gustaría decirle a nuestro público que nos está viendo respecto de estos temas en particular? ¿Qué es lo que tú avisoras actualmente en los tribunales para que tengamos digamos, ese esquema completo, solamente de una probadita de lo que será lo que vamos a dar en clase? Claro que sí, amigo. Pues miren, yo en principio los invito a que sigamos a IHP porque la oferta en cuestión de charlas, pláticas, conferencias y ya más adelante cuestiones más profusas, dentro de esto vamos a platicar de manera más profusa los nuevos criterios que se están desarrollando en relación con estos delitos fiscales. Nosotros tuvimos una plática del deber ser, ¿no? Claro. Del deber ser, que es lo que la Corte ya dijo, que la integración de estos delitos debe ser de esta manera. Sin embargo, ahora en la práctica que yo tengo de este lado de litigio privado, me estoy dando cuenta que los tribunales del país, algunos, desde luego, se están apartando de manera deliberada de estos criterios, se están revocando determinaciones, se está volviendo un tanto inquisitivo el procedimiento para perseguir personas relacionadas con ese tipo de hechos tan importantes para el país, desde luego. Entonces, estaremos dando algunas charlas aquí en IHP en relación a estos criterios que desde mi óptica se han apartado de estas facultades que se está apropiando, por ejemplo, la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde ya están iniciando investigaciones relacionadas con defraudación fiscal equiparada, sin que existan facultades de comprobación y sin que existan dictámenes técnicos contables emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, más adelante, y espero que haya oportunidad, estimado amigo, platicar de manera más profusa en relación con estos nuevos criterios, por decirlo de alguna manera, y por qué no analizarlos, confrontarlos con la doctrina de la Corte y plantear alguna posible vía para cuestionar este tipo de actos que desde mi óptica salen del margen normativo. Muchas gracias, Roberto. Pues sí, como bien lo dices, aquí nosotros estamos primeramente planteando este tipo de pláticas, de charlas con personas como tú que van a estar aquí como docentes de este calado, con tanta experiencia, para que el público conozca a nuestros docentes. Eventualmente vamos a comenzar en agosto, como les decíamos, todo este tipo de oferta académica. Queremos que sea presencial y en Zoom para que la gente conozca las instalaciones, para darles nada más un esquema aproximado de lo que será IHP. Contamos con 5 aulas, con 4 salas de audiencias, con auditorio, con terraza, cafetería, con streaming de radio y televisión, pero instalaciones nuevas. Lo que les queremos brindar es precisamente instalaciones dignas para las personas, para los docentes, y poco a poco lo estamos descubriendo. Desde luego me refiero al público, para el efecto de que nos vayan conociendo. Y queremos ese tipo de pláticas para que conozcan lo que es el instituto, la oferta académica, los docentes. Eventualmente tendremos este tipo de pláticas también a esta hora. En diferentes días estaremos anunciando este tipo de pláticas para que la gente nos conozca. También invito al público para que eventualmente puedan hacer preguntas, cualquier tipo de comentarios, y podamos nosotros atenderlos en tiempo real, para que también podamos escucharlos a ustedes. Les agradezco a todo el público que está presente, conectado, a los que nos verán eventualmente en la videograbación grabada, y sobre todo, gracias, Roberto, por darte un espacio pequeñito de tu agenda tan apretada. Es importante que sepan que el juez en retiro, Roberto Pazán, se dedica a postular, es abogado brillante, desde luego, en este argot jurídico, y él ofrece sus servicios tal cual
desde luego, como ahora la propia iniciativa privada, el ámbito privado. Es una persona que, además de ser un ser humano muy afable, muy sencillo, una muy buena persona, es un gran jurista, ha sido un gran juzgador y ha tenido asuntos bastante importantes. Por nuestra parte, el día de hoy es todo lo que queremos transmitirles. De verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por tomarse este pequeño espacio en su vida para poder escucharnos y eventualmente tendremos más cápsulas de esta naturaleza. Roberto, muchas gracias y pues te esperamos en las siguientes masterclasses que comenzarán en agosto para que estés presente con nosotros. Estimado amigo, muchas gracias, muy agradecido con IHP y de verdad solamente reiterar, conozcan las instalaciones, la verdad es que están de primer nivel, vengan a verlas y sean testigos de lo propio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos en Periférico número 152, Boulevard Ávila Camacho. Daremos también la propia ubicación en su momento para que puedan venir a conocernos. Queremos invitarlos a que conozcan las instalaciones, desde luego para que vayan viendo lo que vamos a abrir eventualmente, pero si ustedes gustan venir, hacemos algún tipo de recepción para que puedan conocer las instalaciones. Gracias a todos y entonces nos veremos en la próxima. Hasta luego.